Tercera parte de Príncipes. Me estaba acordando recién que no es la primera vez que hacemos este espacio desde afuera. Allá cuando recién empezábamos y con Walter Inderkummer, creo, en el estudio, hacíamos Príncipes desde Roma, me acuerdo de los primeros programas. Seguramente Gustavo se debe acordar bien. También por esta hora, y en motivo, haciendo un poquito más de memoria todavía, del Congreso Europeo de Psiquiatría. Creo que el congreso era en Italia. Sí, creo que el Europeo de Psiquiatría en Florencia. Y ahí hicimos Príncipes, creo. Sí. Gracias a todos los que están escribiendo de nuevo. Por las redes estamos a full. Ustedes saben que pueden encontrarnos en Twitter, en @SATPdifusión, en @TremaSM, y mi Twitter personal, @HipócratesJRS, que pueden encontrarnos también en el Twitter de Mental Web Radio, en el cual estamos saliendo en vivo en este momento, en @MentalWebOK. Que en LinkedIn tenemos también las redes tanto de la Sociedad Argentina de Trastornos Personales y Psicopatías, la página oficial, y la página de Mental Web, que las dos por suerte están creciendo muchísimo, que tienen contenido diverso, contenido distinto y diverso, con lo cual es muy promisorio. Por eso quiere decir que el trabajo que estamos haciendo con el fin de compartir lo que hacemos está dando su fruto. También estamos en Instagram, en @SATPARG, y también en Facebook, en @trastornos de la personalidad.psicopatías, y en @TremaSM, un artículo muy interesante acerca de los circuitos neuronales de recompensa en Trema, que hemos compartido ahora estos días, que lo leí hace poquito. Así que nada, también en Facebook, y creo que no me falta nada más. Saben que en Mental Web nos pueden encontrar tanto en LinkedIn como en Twitter. Vamos a potenciar aún más todavía la única radio dedicada los 365 días del año, las 24 horas, a la salud, y específicamente a la salud mental. Quiero compartir con ustedes, aprovechando hoy, todavía con el tema de los horarios estamos un poquito complicados, pero a expreso de algo que vi hoy, hay un artículo en la sección Cultura del diario El País de España, que se llama La verdadera historia del partido de fútbol que avergonzó a los nazis. Se lo voy a dejar en las redes para que lo tengamos presente. Me pareció muy interesante, en tiempos en donde los que consumimos mucho fútbol no conocemos parte de la historia negra del mismo, ¿no? Hay un partido famosa, del Partido de la Muerte, que es una novela, pero basada siempre en un hecho real, en donde creo que en Kiev, un partido entre los nazis y los lugareños termina con la muerte de los ganadores, que por supuesto no fueron los soldados nazis en ese momento. Una historia muy conmovedora, que desde ya les recomiendo para poder compartir en redes, para los que nos gusta mucho el fútbol. Me encantó ese artículo y tiene mucho de historia, ¿no? Hay una operación que se denomina Operación Barbarie, que era nada más y nada menos que era una ofensiva de Hitler sobre la Unión Soviética, ¿no? Y en ese contexto, enfrente de una guerra que se atragantaba primero en las puertas de Moscú y por supuesto luego en Stalingrado, no sin antes dejar millones de muertos, esa historia de un partido de fútbol. Así que están en nuestras redes, como les acabo de decir, los pueden compartir. Lo que sí vamos a analizar es un artículo del portal elvuelvodedechuset.com. Hace rato que no leemos nada de aquí, y me pareció muy interesante y muy atinado para lo que nosotros hacemos, porque habla de un tema que para mí es muy apasionante en la psicopatología, en salud mental, y que tiene que ver con la melancolía. El artículo comienza diciendo: melancolía
esa nada que duele. Y eso me pareció un título maravilloso, considerando que el que ha tratado pacientes que padecen de melancolía es el paciente que nos dice, como enseñaba Godard, no, por favor, lléneme ese vacío, no soporto más ese vacío que tengo. Entonces el artículo de Carlos Javier González Serrano, Melancolía, esa nada que duele, me pareció muy atinado. Robert Burton, alguien que publicó en 1577, Rey vivió entre 1577 y 1640, la publicación específicamente en 1621. La primera referencia que se tiene respecto del tema, que aún hoy se considera esa publicación puntual, es un atlas fundacional en el estudio de la melancolía. Más adelante, Alberto, se llama Anatomía de la Melancolía. Más adelante, Alberto Mangel, que fue nada más y nada menos que premio Fomento contemporáneo nuestro, en 2017, explica que su prólogo para la edición de Anatomía de la Melancolía implica entender que hay libros que son más bibliotecas que unidades, compendios que bajo la apariencia de un solo libro o de un ensayo abarcan una pluralidad de géneros y de materias. Apuntaba el propio Burton en la introducción de su obra que su intención era de poner frente a sus ojos, en realidad a los ojos del lector, un océano prodigioso, vasto e infinito, un mar lleno de rocas y acantilados, que en muchas ocasiones había sido catalogado como una suerte incomprensible de locura, o por lo menos una especie de insensatez. Y se refiere además a la actualidad del problema. Vemos que todo esto sigue ocurriendo a diario en nuestro tiempo. Todavía hoy, en el siglo XXI, los especialistas hablan de que la tristeza y la depresión son, por decirlo de una manera muy general, la plaga en nuestros días. Aristóteles ya se había hecho una pregunta fundamental en uno de sus textos más enigmáticos. ¿Por qué razón todos aquellos que han sido hombres de excepción, bien en lo que respecta a la filosofía o la ciencia del Estado, la poesía o demás artes, resultan ser claramente melancólicos? Aristóteles constata, y desde aquel momento la cuestión se vuelve central en la reflexión de los filósofos, pero también de médicos y fisiólogos un poquito más adelante, la existencia de momentos, circunstancias y vicisitudes que parecen convertir al ser humano en un estálticos, es decir, en alguien que literalmente se sale de su lugar. Se vuelve loco, como Ajax o Belenfonte, por poner ejemplos conocidos, ¿no? Un mal que podía afectar tanto al cuerpo como al pensamiento e incluso al alma. Richard Burton es muy consciente que desde que el ser humano cayó en el paraíso, se convirtió en un ser susceptible de padecer un sinfín de debilidades y enfermedades. Así lo pone en su obra literaria. Pues, así como diversas dolencias no fáciles de catalogar, una de ellas, o la que a él le apasiona fundamentalmente, es la melancolía. Mejor dicho, melancolías. Pues no solo existe, a su juicio, un tipo, sino varios. Y confiesa Burton que lleva a cabo su titánica obra de irrenunciable lectura, dada su altura no solo histórica, investigadora y filosófica, sino también y sobre todo literaria. Precisamente porque él mismo sufre los efectos de lo que denomina la melancolía. Escribo sobre la melancolía, dice, para estar ocupado en la manera de evitar la melancolía. No hay mayor causa de la melancolía que la ociosidad. Y no hay mejor cura que la actividad. No obstante, estar ocupado con tonterías no tiene, puedo decir, ningún sentido. Pero oye, sin embargo, a Séneca, que dice, es mejor hacer cualquier cosa que no hacer nada. Por tanto, escribo y estoy ocupado
en esta labor entretenida, para evitar la pereza de la ociosidad con una especie de empeño incluso agradable. Como dice Bectio de Macrobio, y así convertir el ocio por lo menos en útil negocio. Por su parte, Acantilado cuenta en su catálogo con un fascinante hipnotizador ensayo del autor polaco Marek Większuk, en el que, cabalgando entre la filosofía, la psicología y la literatura, asistimos al despliegue de sí mismo como un ser humano auténtico en un campo de batalla. El título tan sugerente reza nada más y nada menos que Melancolía, de los que la dicha perdieron y no la hallarán jamás. Un volumen que el lector quedará enganchado desde las primeras líneas gracias a la atractiva prosa de Większuk y la agradable sencillez, solo al alcance de los grandes escritores claramente, mediante la cual se hilvana un apabullante bagaje histórico que tras sí encierra el concepto de melancolía. Concepto que aprovecho para decirles, usted por ahí no está de más que se lo repita, no está en los gravámenes del DSM-5, ni en la CIE-10, ni tampoco lo estará en la CIE-11. El que trata de una melancolía sabe que una melancolía es distinta claramente a una depresión. Probablemente esto sea para una clase, ¿no? Pero la melancolía básicamente es una patología del temperamento y no de la voluntad, estrictamente como la depresión, que es una enfermedad sistémica de origen cerebral. Por eso es que ponemos el acento en esta patología, repito, porque el que la vio sabe que no es lo mismo que un proceso depresivo. Sigo con el artículo diciendo que Większuk posee el encanto de los clásicos y que también endulza las formas de expresión contemporáneas, por supuesto, mucho mejor que nosotros. Pero a la vez no se deja embaucar por la engañosa retórica de el romanticismo que pudiera ocasionar el relato. A este polaco no le tiembla el pulso cuando el tema requiere seriedad, pulcritud argumental y concisión en su expresión. Tal combinación de erudición, dominio de la prosa ensayística y virtuosa, y capacidad sobre todo de llegar al público sin artificio lingüístico, hace que la melancolía sea un tratado que con apenas 160 páginas regala al lector momentos de inigualable altura intelectual, pero también de brillante calidad literaria, para los que no son médicos o psicólogos. Pues no nos engañemos, si bien es cierto que esta obra atesora un docto y sabio acervo, no hay dudas de eso, también el desarrollo histórico crítico que pergeña la melancolía pone igualmente en juego todas las armas narrativas del autor, ¿no? De Większuk. De manera que podría decirse que no es este propio autor quien dirige al lector, sino la misma melancolía la que lo hace, que personificada a través de la pluma de un autor, nos relata más su odisea a lo largo de los siglos, odisea que ha vivido desde un lugar singular, nada más y nada menos que de la condición humana. Y dice, entre otros párrafos, el que ha nacido melancólico extrae tristeza de cualquier acontecimiento. Es un concepto freudiano este, ¿no? Todavía lo define mejor Fernando Pessoa. Una nada que duele. Esa nada es tan soberana que parece perdurar a pesar de todo como una indefinición pura. Da un lugar a un no sé qué que ha salido no se sabe de dónde. Un no sé qué que no surge directamente del infortunio, sino que es un sentimiento de infortunio universal. Una experiencia de la tristeza tan generalizada que tras sepultar sus fuentes, nunca se refleja en el marcador de la existencia como un luto transitorio, sino que sitúa siempre el denominador en la eterna duración. Desde muy pronto el ser humano intentó buscar explicación a una característica de sazón que, sin razón, aparente al menos, se adueña desde fechas inmemorables en nuestro ánimo, aprisionándonos en un universo de una finitud apabullante en la que el yo consciente, el yo generador de la conciencia, no es capaz de sobrepasar sus propios límites.
Tal desazón crea así una laberíntica cerrazón, en la que el individuo se sabe preso de un sentimiento de pesadumbre sin fundamento, o por lo menos con fundamentos incomprensibles. Y en vista del vasto y despótico dominio de tal sensación, y sin saber siquiera, dado con aquella ansiedad de explicación, científicos, filósofos y conocedores de la magia trazaron diferentes caminos para poner coto a lo que, al menos desde tiempos de Aristóteles, se debió llamar melancolía. Esta convierte el lenguaje, en expresión de Foucault, por ejemplo, en una sintaxis arruinada. Eso me parece maravilloso. Convierte al lenguaje en una sintaxis arruinada, que no permite al yo decirse a sí mismo. Eso configura en este libro toda una genealogía de la melancolía que, como él mismo indica, tiene por cometido poner sobre la mesa los efectos de esa nada que duele, de la que Pessoa hablaba refiriéndose al desasosiego puntualmente, ¿no? En los individuos melancólicos, afirma este autor con palabras magistrales, ¿no? Dice, desaparecen todos los puntos de referencia que le unen con el mundo exterior. ¿Le suena como patología del temperamento? Desaparecen, repito, todos los puntos de referencia que le unen con el mundo exterior. Pero la negación apunta sobre todo al propio sujeto melancólico. En la melancolía aguda se llega incluso a negar el cuerpo. Freud en su teoría habla del melancólico como un caníbal que devora el objeto amoroso perdido, lo convierte en parte de sí mismo, pero al hacerlo, también se devora a él mismo. Y si se acuerda de sí mismo, es solo para hacerse pedazos con más ahínco. Pero algo se caracteriza en la melancolía. A fin, es porque no existe una trascendencia, un más allá que nos redima de este yo voraz que se ha hecho carne dentro de nosotros. No hay una escatología melancólica. Su lugar lo ocupa la visión del mundo barroca, es más, si se me permite, horizontal. Da cuenta ceremoniosamente de todos los seres y formas terrestres, animadas e inanimadas, dice Bessuk, ¿no? A juicio de este autor, la melancolía nos hunde en una reflexión autorreferencial sobre las fronteras del yo. De manera que cualquier pensamiento acaba por convertirse en un espejo, de que solo es capaz de reflejar una mismidad por lo menos en cortocircuito. Así el individuo permanece en un terreno entre la desesperación de no ser otro y la imposibilidad de ser uno mismo. Se produce entonces una especie de renuncia silenciosa, una renuncia directa al yo, que solo reconstruirá gracias al trabajo circular, de forma que el yo melancólico quede encapsulado. Si por algo se caracteriza, la melancolía es por la indefinición y el sentimiento lógico y consecuente de estar aprisionado. Entonces, ¿existe medicina que acabe con la melancolía? O como ya sugirió Nietzsche en su tercera intempestiva, existe el riesgo de que al investigar nuestro propio yo sucumbamos a una enfermedad en la que ningún médico pueda ya redimirnos. La melancolía probablemente nos sumerja en la más pura animalidad, en la que es más tangible e insoportable el presente, sin que haya lugar sobre todo para la trascendencia. La horizontalidad que se propone en general para describir la melancolía y el proceso autodestructivo del yo declina en la posibilidad de ampararse al final del camino en el consuelo de un más allá inescrutable. Promediando el final del ensayo, Bessuk confiesa: soy ajeno a la metamorfosis provocada por la idea trascendental, por mucho que ésta haya sido alcanzada por la experiencia de una melancolía tan auténtica, sentida y pensada hasta el final, que llegó a formar parte del filósofo de la pequeña joroba.
Prefiero la melancolía cuando permanece aquí abajo y nos ofrece una representación alegórica del mundo. Cuando no logra encontrar lo que ya ha perdido. Cuando no se dispersa en el flujo de una personalidad que nos obliga a ser nosotros mismos y a ocuparse de nuestra propia forma y de nuestros propios deseos. Y es que si un lenguaje entiende la melancolía, es el de la pérdida y el extravío. Un sentimiento que el sujeto melancólico acoge como fulminante, pero carente de sentido o de aparente razón. Aquella nada que duele de Pessoa se vuelve tan familiar como extraña, y es el propio yo, extenuado, el que ha de buscar respuestas en una cárcel en la que el mismo carcelero es el sujeto, pues ese yo se ha encapsulado en sí mismo, y el infierno literario, por supuesto, ha terminado por enquistarse en un más aquí, más propio, más íntimo, incluso desde lo real. Quizás el más real de todo sea esa construcción íntima de vacío. En el 2016 hay una traducción de la que quizás sea la obra más completa de la melancolía, escrito por Stavrovsky, un médico, escritor y además crítico, ¿no? Se llama La tinta de la melancolía. Y es también una auténtica enciclopedia, un volumen imprescindible para acercarse históricamente a la melancolía y para desenterrar las distintas posiciones que sobre ella ha mantenido desde los albores de la más antigua investigación antropológica hasta nuestros días, cuando se engloba bajo distintos patrones psicológicos y psiquiátricos en donde no se utiliza la palabra melancolía. Ese libro sí lo he podido leer con detenimiento. La tinta de la melancolía, repito, de Jan Starowinski. En este autor suizo, la melancolía, dice, se ha aparecido y comentado incluso antes de que tuviera nombre y explicación. Y esto es un poco cierto, ¿no? Se hace alusión a las palabras de Homero a referirse, qué sé yo, a una Belerofonte que ha ido devorando el ánimo y eludiendo las huellas de la gente. Es decir, se mostraba solitario, rechazado, con todo contacto humano y errante, meditabundo. Y es que apunta este autor que la tristeza y el temor constituyen, entre los antiguos, los síntomas cardinales de la afección melancólica. La tristeza y el temor. Yo le agregaría a la clínica psicopatológica en la actualidad la desesperación, por ese vacío interpretado como tal. Hay una frase de este libro que dice que en los confines del silencio, en el aliento más débil, la melancolía murmura: todo está vacío, todo es vanidad. El mundo se vuelve inanimado, herido de muerte, al ser absorbido por la nada. Lo que se poseía se ha perdido. Lo que se esperaba no sobrevino. Un espacio está despoblado. Un desierto infecundo se extiende por doquier. Y si un espíritu sobrevuela la extensión de este territorio, debe ser de una constatación desoladora, la negra nube de la esterilidad, de la cual nunca saldrá el destello del hombre. Entonces, ¿qué queda de aquello que colma o colmaba, si es que alguna vez pasó, la conciencia? Me parece una muy interesante aproximación para releer y volver a estudiar el tema, sobre todo en algunos constructos y en algunos conceptos en los cuales nosotros todavía estamos poco claros, sino que perdemos el horizonte terapéutico por tratar erróneamente un cuadro por otro, ¿no? En este caso una depresión por melancolía, y porque uno ofrece una perspectiva pronóstica también distinta tanto para el paciente como para su núcleo social. Espero que les haya sido tan de su agrado como para mí repasar el tema de la melancolía con la excusa de este artículo. Yo los voy dejando por hoy en Príncipes. Nos vamos a encontrar el lunes que viene, como siempre, a las 20:30, por los canales de siempre, por SatPTV, por Mental Web Radio, por nuestras redes. Saben que tienen los fragmentos de Príncipes toda la semana, lo vamos a ir colgando de a poquito en nuestras redes para que no se pierdan ningún episodio. Y saben que pueden entrar a www.satparg.com, van a SatPTV y ven todos los fragmentos de Príncipes Manicomios. Repito,
www.satparg.com, van al link SATP y van a ver todos los segmentos de Príncipe del Manicomio, así como si entran a la página de la SATP, repito otra vez, www.satparg.com, y pueden, por ejemplo, adquirir los libros, van a la capítulo libro, van a la sección oferta académica, van a ver que tenemos novedades en la oferta académica, vamos a hacer el lanzamiento oficial el lunes que viene, pero ya están colgadas en la página y ustedes ya pueden acceder a las mismas. Una nueva edición de la diplomatura infanto-juvenil a cargo de Macarena Caugené, una nueva edición, una nueva corte de la diplomatura en neurociencia clínica aplicada al estudio de los trastornos de la personalidad y psicopatía, la que hacemos cada 2 años. Bueno, en el 2022 toca todo en oferta académica y en novedades. Seguimos en contacto y a disposición. Acuérdense que por mail info@satparg.com. Esta ha sido otra entrega de Príncipes Manicomio, tercera temporada. Hoy último día desde Madrid. Nos encontramos el próximo lunes, como siempre, a las 20:30 por los canales ya mencionados. Nosotros desde este lugar ya somos parte del mar. Buenas noches.